Este accionamiento que es la motriz. Ahora usted puede decirme, ingeniero, ¿qué pasa si hay dos motrices? Dos. ¿De acuerdo? Porque cada uno va más o menos para la pérdida, para considerar esta pérdida va en este rango. Y cuando hay dos motrices en tándem, ¿se acuerdan cuánto era el ángulo de cobertura? Superaba los 400 grados sumados, ¿cierto? Entonces eso significa que yo considero dos. Bien, en el retorno solamente suele haber una, 150, y estas de volteo, que generalmente son las que están en los sistemas de tensión automática, los tensores automáticos, o los que son para mejorar el abrazado de la polea motriz. Esta suele considerarse una por una 100 libras. Normalmente el ángulo de arrollamiento de estas son menores a 150. De ser mayores de 150, consideres estas. ¿De acuerdo? Como si fueran poleas de retorno, porque no tienen fuerza. Simplemente son accionamientos para cambiar completamente la dirección de la faja. Bien, en nuestro caso particular vamos a considerar una polea de accionamiento, una polea de retorno y tres poleas de reenvío o de volteo. Tres poleas de volteo y una de reenvío. ¿Por qué tres? Curiosamente, el sistema automático es un sistema que mínimo abarca tres poleas. Una, dos, tres. Y usted dirá, ¿esta por qué no la considero si está más de 150 grados de abrazado? Sí, es cierto. Pero es usual que no la considere, curiosamente, esta polea de acá, que es la que carga el tensor. Esa no es la polea, claro. No es la de reenvío. Es solamente la que En cualquier faja tengo motriz, que la primera, retorno, la segunda, y cuando tengo un sistema automático, tengo esto. Para tensarlo. Exacto. Y eventualmente esta motriz lleva otra más, que esa es la de reenvío. ¿Por qué? Para mejorar el ángulo. ¿De acuerdo? Esta es la polea que se está considerando. De reenvío. ¿Se entiende ahora la idea? Puede haber más poleas de repente, especialmente cuando se utilizan fajas de sacrificio o de repente fajas que le llaman sector de alimentación. O sea, quiere decir que esta polea no solamente está acá, eventualmente hay este sistema. Miren. Y esto es un carril. ¿Qué hace esta polea casi? Lo único que hace es controlar la cantidad de polea que se está suministrando al sistema. Tengo mantenimiento, el carril corre hasta acá. Suelta la faja aquí y hace usted mantenimiento. Porque lo contrario sería bien complicado estar tirando la faja. ¿De acuerdo? Bien complejo. Se pueden imaginar las tensiones que aguantan. Porque es más, lo van a ver el resultado. La tensión equivalente, no la tensión máxima. Después calcularemos la tensión máxima. Muy bien, están sumadas todas las tensiones entonces, 750 libras, y hacemos un recuento de todito. Al hacer el recuento de todito nos damos cuenta que requerimos una tensión equivalente a 10.934 libras. 10.934 libras. Eso más o menos son 3 toneladas de tiro. Hasta más quizás. 2.12. A ver si de repente alguien es más preciso. 10.934 entre 3.2, 3.12.
2 libras por kilogramo. Kilogramo fuerza. 2.2, y estos sí son más de 5.000 kilogramos. Bueno, muy bien. Ahora, siguiente paso, determinación del tipo de polea. Aquí también hay un tema. Les había comentado, como habíamos visto en las figuras, las poleas pueden ser lisas o recubiertas. Algunas, inclusive entre las lisas y recubiertas, hay una división en el sistema cuando se utiliza tensión manual. Poco común en los sistemas de minería, salvo que la faja sea pues a las justas 70 metros, una cosa así. El sistema de tensión es manual. ¿Eso qué significa? Que tengo un carrito que tira la polea de reenvío, la polea de retorno, ¿ya? El carrito lo tira. Ya no necesita un sistema de tensor automático. Estos sí, con tensor automático son la mayoría. O sea, fajas que superan 600 metros, 700 metros, que está cerca del kilómetro, de ahí arrancan con tensores automáticos. ¿De acuerdo? Bien, fíjense, vamos a buscar acá lo que se llama el factor de arrollamiento. El factor de arrollamiento va a ser un factor que lo vamos a usar de esta manera, para hallar cuánto nos va a significar utilizar el mínimo de tensión. ¿De acuerdo? Y también para calcular la tensión más baja. ¿Ya? A ver, voy a tratar de explicar esto lo más rápido posible. A medida que yo tengo ciertas características de la polea motriz, una simple con reenvío, ya hemos visto que es esa poleita que mejora el ángulo, llame 180. Cuando ya mejoro el ángulo, miren, sube a 200, 210, 220, ¿ya? Y luego duales o tándem. En este sistema tengo 2 posibilidades, como le dije al comienzo. Una desnuda, o sea, la polea lisa. Ventajas de esta polea: buena resistencia. ¿De acuerdo? Desventaja: necesito, si se dan cuenta, el coeficiente aquí es más alto que acá. Necesito mayor nivel de tensión. O sea, resisto bien con la polea, pero necesito, o sea, sacrifico un poco la faja. Voy a hacerla trabajar a un nivel de tensión más alto. ¿De acuerdo? En cambio, acá, polea recubierta. Polea recubierta es aquella que tiene un vulcanizado encima, esas poleas que hemos visto en la figura, todas cubiertas de negro, como si fuera un vulcanizado. Agarra muy bien, ¿cierto? No resbala. La polea necesita menos nivel de tensión. Pero ¿qué pasa con estas poleas? Se despiden rápido. Cada parada vamos a tener que cambiar de polea motriz. ¿Y por qué? Se desgastan. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué recomendación es a la elección? El problema es que cada fabricante le ofrece muchas condiciones. Por ejemplo, acá le ofrecen a veces la polea con cierta tramado, como si fueran coquitos, para que agarre mejor el metal. Esto le reduce un poco. El fabricante le ofrece condiciones mucho mejores de este coeficiente de arrollamiento, ¿ya? Y en este caso también el fabricante le dice: no, tenemos un producto aquí, un sistema de vulcanizado tan resistente que supera hasta 2 de sus paradas. Ingeniero, y para lo del fabricante, ¿tienen los mismos datos para sacar todo? ¿Cómo es distinto? Sí, más o menos. Y digo más o menos porque muchos de ellos tienen otro coeficiente. Lo que al final te interesa es esto. No voy a mostrar para redondear las figuritas después, pero lo que te interesa es esto. Este. Porque al final, tensión equivalente es T1, No sé. lado tenso, menos T2. Pregunta: si este valor es bien alto, ¿cuánto cree que será T1? Tengo que sumarle la tensión equivalente. Igualito, lo que yo necesito para mover es esto. Pero si esto lo tengo alto, este tendrá que ser bien alto. ¿De acuerdo? ¿Cuánto más alto? Súmale la tensión equivalente. Si este es bajo, ¿ya?
si este tiene buen agarre, no necesito tanta tensión, este se reduce, entonces T1 también se reduce. Eso me significa tener una faja inclusive menos robusta. No necesito tanta tensión. ¿Ven la idea? ¿Se entiende la idea? Muy bien. Dice aquí nota, para fajas húmedas y recubrimiento llano utilice el factor de polea desnuda. Para fajas húmedas y recubrimiento de garganta use el factor de polea recubierta. El recubrimiento de garganta hace mención a que muchas fajas tienen, fuera de la armadura, tienen acá en la parte inferior un recubrimiento especial que le permite el agarre. ¿De acuerdo? Uno de los problemas que normalmente se tratan de registrar es el deslizamiento. Bueno, después, si el arrollamiento es desconocido, ahí está su regla, ¿ya? Que normalmente asume estas condiciones o lo que está ahí arriba y no pasa nada. Listo. ¿Qué más? Una vez que tenemos y definimos este valor, en particular, fíjense, podríamos elegir dos valores. Ya he explicado cuál es la diferencia entre los dos. Desnuda, 0,66, con polea recubierta, 0,38, ambas en tensor automático. ¿Ya? Entonces tendríamos lo siguiente. Vamos a guardar la decisión esa para un momento. Ya sabemos qué puede pasar con cualquiera de las dos. Ahora, existe una tensión mínima. No es que esta tensión esté en algún punto de la faja. Lo ideal es que suceda en algún punto, el de menor tensión. Pero esta tensión mínima tiene que tener ciertas características. Tiene que generar por lo menos una flecha entre poleas, entre polinas. ¿Qué significa una flecha mínima? Un porcentaje. Esto. Tengo este factor que es SI, ¿de acuerdo? Y esto de acá no debe pasar en algunos casos 3%, otros casos 2% y algunos casos muy forzado hasta 1,5%. Dependiendo de la naturaleza, ¿ya?, del material. Por ejemplo, materiales finos, casi todos se abarcan al 3%. ¿Entienden que esto es esa curva que hace, que decía la faja? ¿Qué pasa? Que si la tensión, esta es la tensión T sub 0, así. Ya cuando el peso ya está ahí. ¿Ya? Si la tensión es bien baja, ¿qué cree que va a pasar? Se hace toda una panza, ¿verdad? Una panza. Exacto. Claro, debe estar bien. Exacto. Eso es lo que sucede. Entonces, esa tensión mínima, digamos, valor de sugerencia para el diseño, puede que no esté en la faja, y si existe en algún punto de la faja, no debe pasar de un valor determinado. Entonces tenemos estos porcentajes de flecha recomendados. ¿Qué significa? Que yo tengo, por ejemplo, para un ángulo de abarquillamiento de 20 grados, que es lo que yo estoy más o menos por ahí, yo debo tener, si tengo mitad y mitad, gruesos y finos, ¿de acuerdo? 3%. Si tengo todos finos, también 3. Y si tengo todos gruesos, 3. Pero en otros sistemas de ángulo de abarquillamiento, que son más elevados, aquí sí hay variaciones. ¿De acuerdo? O sea que por ahora para nosotros no es tan importante y estamos en 3%. Ahí está de repente la mejor explicación. ¿Ya? En la figurita. Fíjense, esta flecha que tengo yo desde el punto de altura hasta acá no debe pasar de 1.5 a 3%. 1.5 es bastante bajo, eso quiere decir que la faja la tengo bien tensa. Muy bien. Ahora, si usted ve en la página 94 del manual antiguo, ¿ya?, y también en el nuevo más o menos por ese sector, es el capítulo 6, si no lo recuerdo, 7, que es selección de faja, va a encontrar estos valores. Porcentaje de hundimiento
tensión mínima en función de esto. O sea, este factor de acá, ¿cuánto es? En particular para nosotros requerimos un 4.2, el espaciamiento es 4.5 y el peso total entre faja y material es 31.4. Total, yo necesito un T sub 0 de 593.5 libras. Ese es T sub 0. Reitero, T sub 0 probablemente no esté en ninguna parte de la faja, pero probablemente sí. Y si es que existe, no debe ser menos de este. Si hay menos de este, tengo un problema en la faja. Voy a causar rápidamente el deterioro de la faja. Acelero su problema de pérdida continua. Tensión del lado flow. En este caso, para empezar a hallar el lado tenso y el lado flojo va a depender de los arreglos. Y ahora sí me voy a detener un poco hablando de una parte del manual. Todos ustedes entrarán al manual en el capítulo 6, claro, 6, ¿ya? Investigamos un poquito y nos vamos a encontrar más o menos en una parte donde hay ciertos cálculos en relación a las tensiones en tándem, pero básicamente lo que indica es esto, esta parte, la van a encontrar. Fíjense, tiene Ciento y pico. alguna parte de arrollamiento, etc. Y luego viene lo que es específicamente este juego de las tensiones en las poleas. Las poleas de tanto de motrices. ¿Ya? Esto. Lo primero que van a encontrar esta figurita. ¿Se ve? ¿Qué figura es, ingeniero? ¿Ya? No le digo la página porque este es el manual del 2005, No, pero se encuentra en el manual porque este es el sistema estándar también. Yo no lo 2050, ¿qué página? Ah, ya, está en la 110. ¿Ya? A partir de ahí se darán cuenta que lo que tenemos en ese punto son unos cuantos arreglos de lo que se refiere a la forma de reaccionar de las fajas, ¿ya? Y la forma que podemos colocar algunos arreglos motrices. Nada más son menciones, ¿ah? No es que tenga un cálculo. Sin embargo, avanzamos un poco más y pretendemos hacer la parte de lo que es el cálculo. Fíjense, justo en estas páginas hay una parte que dice relación de la tensión y de la deflexión y los porcentajes. En el 2005 está en la página 115, lo que acabamos de ver con el T sub 0. Ahí está. Esta es la página donde se encuentra ese tema del T sub 0. Por eso le decía, el capítulo 6, hay una parte donde se menciona con qué porcentaje voy a trabajar, ¿de acuerdo? Y me dice el factor que voy a utilizar para hallar ese mínimo. Luego, un poquito más adelante, vamos a ver unas figuras. Y arranca con la figura 6.8. La 6.8, que es el sistema más cercano al nuestro, habla de tres formas de faja, en cuyo caso el sistema motriz esté en la cabeza. ¿Qué significa que el sistema motriz esté en la cabeza? La cabeza es donde usted descarga y el motor está arriba. ¿Quiénes son los que suelen tener? Buena parte lo tienen fajas cortas, fajas con por ejemplo, con la mayoría de ellos son fajas que son stackers pequeños, que se pueden dar el lujo de tener el motor arriba, que muchas veces el motor es bastante pesado y ya no puedes tenerlo arriba. Y bueno, en esos casos, este 6.8 tiene un sistema así, donde acá está el sistema motriz. Puede tener un sistema así, miren, donde está el sistema motriz, o finalmente, primero que va este, que es el más común. Pero fíjense, todos tienen un mismo tenor. ¿Cuál es? 6.8. ¿Ya? Todos tienen el sistema motriz acá arriba. Bien,
Eso quiere decir que yo voy a tener que hallar, o más o menos para este sistema, tengo unas fórmulas ahí, se dan cuenta. Figura 6.8, fórmulas para hallar tensión equivalente, ya se sabe que es la diferencia de tensiones. T2, que tiene dos valores, C sub W por tensión equivalente, o T sub T, que ahorita les voy a indicar cuál es, más T sub B, también vamos a verlo, menos T sub R. Bien, para saber quién es cada uno de ellos, usted retrocede ligeramente una página más atrás Sí. y va a encontrar ahí quiénes son esos T sub equivalente, T sub B, toditos esos que están ahí. ¿De acuerdo? Ahí están toditos ellos. T sub CX, T sub RX, T sub T. ¿De acuerdo? Sí. Y lo que es más, en la misma figura usted puede ubicar a quién se refiere. T sub T, por ejemplo, es la tensión de la cola. ¿Ya? Y lo va a poder hallar ahí, porque T sub T es T sub 0 o T sub 2 menos T sub B menos más T y R, así como dice. ¿Y quién es T sub B? Entonces vuelve a retroceder el manual y T sub B le va a indicar que es tensión solamente por condición de la faja. O sea, el elevar la faja. ¿Se acuerdan que habíamos hecho un cálculo que le decía, no lo vamos a utilizar en el cálculo de tensión, pero sí lo vamos a utilizar más adelante? Es esto, H por W sub B. ¿De acuerdo? Esta parte a la mayoría le incomoda un poco porque tienes que leer y averiguar dónde están cada uno de los valores para cuantificar cada uno de estos valores. Es buscar quién es T sub 2 y quién es T sub 1. Básicamente, quién es T sub 2. Porque hallando T sub 2, ya hallo T sub 1. ¿Te entiendes? Porque simplemente es la diferencia de la tensión equivalente. Bien, entonces tenemos los siguientes casos. Para T sub T hay dos valores. O es T sub 0 o T sub 2 menos T sub B más T y R. Luego, para hallar T sub 2 es T sub C sub W por T sub B, o T sub 2 que es igual a T sub T más T sub B menos T y R. ¿Leen esa parte? T sub ¿Ya? 0 menos T sub B menos... Ya. Sí. Así es. ¿Qué pasa? Es una especie de receta. Sí, receta para hallar estos valores. Está bien. Ojo, solamente para este sistema que sube y tiene el motor en la cabeza. ¿Ya? Ahorita vamos a ver cómo aplicamos en nuestro problema. Y luego, ¿qué pasa cuando te dicen OR? O sea, O. Hay que elegir el mayor de ellos. No el menor, el mayor. ¿De acuerdo? Cuando te digo o sale este valor o este valor, elige usted el mayor. Ese es el valor resultante. ¿Ya? Bien. Solamente por dar una generalidad. Vamos a entender lo que sigue, porque acá está prácticamente todo el corazón de la manera de manejar el manual. La figura 6.9, por ejemplo, ya habla de una faja en descenso. El motor está abajo. El motor sigue estando en la cabeza, pero es faja en descenso. Ya. ¿Ya? Mire, la primera faja que tenemos así es así. Mire, es así. Esta es la 6.8. Sí. La 6.9 es una faja así, la primera, la segunda así, Las tres están en descenso. ¿ya? Y la tercera es así, Sí. ¿ya? Y el motor sigue estando acá. Y las tres van a tener la misma fórmula, pero le dice una cosa aquí, arriba, sin ser regenerativas. ¿Qué significa el hecho de que no sean regenerativas? Que al descender el material que está acá Hacia el todavía final. no le gana la fricción. Eso quiere decir que yo todavía necesito tensión equivalente positiva. ¿Se entiende? Tensión equivalente positiva. Por lo tanto, estos motores
que están en descenso, en la polea van a tener así, T1, T2, en el motor. Ahí está la fórmula para calcular, muy parecido al anterior, solamente que con algunas variantes en lo que se refiere de dónde a dónde calculo, nada más. Fíjese en la página siguiente, la 6.9, ok, a la 6.10. 99. 6.10. La 6.10 es igualita, pero esta sí es regenerativa. 610. ¿Esto qué significa? Que tensión equivalente es menor que cero. Cuando usted calcula la tensión equivalente le va a salir menor que cero. ¿Y eso qué significa? Que a la larga voy a tener que considerar el motor así. Si son buenos observadores se darán cuenta que ahora T1 está abajo y T2 está arriba. ¿Lo ven o no? ¿Se ven? T1 está abajo y T2 está arriba. ¿Y por qué? Porque para conservar una velocidad constante yo tengo que frenar la faja. Figura 6.10. Para tu caso, 6.10 cuando usted ve los motorcitos, estos de acá así, 99. ¿ya? Se va a dar cuenta que en el 6.9 era así. Observen, miren, 6.9 era así. El 6.10 es así. Miren, T1 arriba, T2 abajo. En el 6.10, T2 arriba, T1 abajo. Es regenerativo. ¿Qué significa el hecho de que sea regenerativo? Cuando usted calcula la tensión equivalente sale negativa, el material lo arrastra la faja, se la lleva. O sea, Resumen, no necesito un motor, claro, necesito un freno. Claro, el mismo material lo va a hacer Exacto, que la faja el gire. mismo material te gana, la bajada te gana. Ya. Así de sencillo. La bajada hace que el material se corra solito y usted tiene que frenar la faja, detenerla. O sea, por eso... Ahora, dos maneras de detenerla. Me voy a adelantar, digamos, a lo que podamos ver más adelante. Una, hago que una parte del motor, mejor dicho, del sistema motriz, un sector es el motor, porque siempre necesito motor para arrancar, ¿de acuerdo? Porque cuando está vacía no hay descenso todavía, ¿ya? Y otra, el otro lado es un generador. Aprovechar la misma fuerza Exacto, aprovecho y lanzo la energía, por eso es que en muchas minas que tienen mucho de estos sistemas de las fajas, todo el sistema de iluminación, por ejemplo, a veces está encendido de día. No tengo dónde lanzar la energía. Pero no tiene batería. No puedo meter, no, es un gasto increíble meter baterías. Sí. Lo que sí se ha aprovechado muchas veces, y esto sí tiene sentido lógico, es que las aguas de colas, o sea, las aguas de retorno que se han utilizado en molienda, vuelvan con esta energía a bombearse arriba para tenerlas en cisterna que se vuelve a utilizar como agua en los molinos. Entonces, yo he estado metido en estos proyectos ya varios años. O sea, antiguamente no lo hacían porque siempre se pensaba que estas aguas ya, digamos, tienen muchas partículas sólidas y que yo diría que por alguna creencia no podían utilizarse o que perdía la capacidad del molino. Ahora se han dado cuenta que en realidad no es así, ¿ya? Y lo que es más, no importa que se vaya con partículas, eso es lo de menos. El único problema que se tenía, y eso sí era un riesgo, era que el sistema de retorno, porque ¿qué pasa? Esta agua que viene con partículas viene con mucho lodo. El retorno necesita bombas especiales. Son bombas para slurries. Necesita mucha energía. Pero ahora que hemos visto que muchas fajas pueden retornar y hay sistemas, inclusive sistemas solares, todo eso que pueden volver a retornar para las bombas, que regrese el agua. Solamente con un tratamiento de reposo en sedimento, o sea, a través de canales, sedimentación, cierto nivel de estancamiento, recuperación de cierto nivel de agua, el otro se va de frente hacia los pozos de relaves, se va también a los pozos de relaves, pero lo que está muy denso. Por eso ustedes habrán oído hablar que el clásico, el más grande que tenemos en el Perú, que es Quebrada Honda, ¿cómo se llama? En Moquegua. Entre Moquegua y Nilo. O sea, para la mina, no,
Eso ya está en Tacna, para Toquepala. Antes de llegar a Toquepala hay un sectorcito de desvío, si alguien ha ido a Mina, que es Quebrada Honda. Quebrada Honda es una laguna de relaves. Laguna. La laguna de relaves es una cosa bien curiosa. Para entrar ahí tiene que tener mucha seguridad, porque la densidad es muy alta. Usted se puede haber atrapado como en arenas movedizas. Ha habido muchos muertos. Yo he tenido amigos que han muerto ahí, que eran ingenieros. Un accidente en la palangana que estaban ahí, se fueron todos al agua y pucha, que difícilmente los han podido sacar. Los han podido sacar. El agua era muy densa, prácticamente no te permite nadar. ¿Ya? Tú dices, pero si el agua es más densa, flota. Sí, flotas hasta cierto grado, pero la densidad y la capilaridad que genera un agua tan densa te mete, igualito. O sea, no es fácil. Ni siquiera puedes desplazarte. ¿Han visto a alguien nadar siquiera en esas lagunas naturales que se han creado camino a Mollendo? Son de alto nivel de salinidad, es bien denso. Nadie se mete ahí. Sería... ¿Como el Mar Negro? Nadie se mete, no se han dado cuenta. Pucha, cualquiera decía, mi playa natural, qué lindo. Es de alto nivel de salinidad, son aguas efluentes, salinas. Bueno, comenzamos a lo nuestro. Estamos en la figura 6.10 regenerativa, luego pasamos a la 6.11, siguiente página. Ahora se van a dar cuenta que el motor es de subida, pero el motor está ¿dónde? Abajo. Está acá abajo. Muchos los stackers grandes tienen esto, motor acá atrás. Tiene una ventaja. El motor y la carga la tienes aquí y solamente tienes para una estructura para llevarla arriba y que descargue. Sí, pero tiene una desventaja. Que todo este nivel de tensión que tienes bajo es bien alto en la parte inferior, en el retorno. Se van a dar cuenta que el T1 sigue estando abajo. Sí. Porque tiene que tirar pues, toda la faja. ¿Ya? T1 acá, T2 arriba. Y hay que tirar desde acá, fuerte. Ese nivel es... O sea, el desgaste de la faja es bien alto. Prácticamente toda la faja la tengo en alta tensión. ¿Qué tal? Chao. O sea, ¿se requeriría un motor con más potencia para poder impulsar la faja? No por el hecho de la potencia, sino por el hecho de que usted tiene toda la faja tensa. Fíjese, en este lado, cuando es así horizontal o inclusive de subida, como este de acá, solamente tengo tenso hasta aquí. Y de aquí ya prácticamente viene flojo. Porque no tengo carga. Porque todo lo que tenía que jalar está acá, arriba. En cambio acá yo tengo que jalar esto y el retorno, porque el motor está acá atrás. ¿Qué beneficio tiene entonces? Es aligerado de todita la estructura para descarga. Todo es ligero. Es ligero como estructura. Lógico. Porque el No motor está ya... el motor. El Claro, motor, si no, el motor imagínese no tiene que tener el estar motor arriba. acá arriba. Claro. ¿Qué estructura el voladizo te aguanta? En un stacker grande, normalmente tener el motor acá arriba está bien fregado. Estaría una estructura muy robusta. En cambio lo tengo acá, sacrifico faja, pero tengo un sistema que opera de manera más ligera. Bastante tensa, pero ligera. ¿Se entiende? Una cosa es tensión y otra cosa es cuánto pesa todo el conjunto. Eso, la última decisión lo tiene el planner. No. Al momento de decidir. No, esta parte, por ejemplo, se decide en el proyecto. O sea, sacrifico Está por encima. A ver, no sueñen. Alguna vez les dije al comienzo del curso que usted logre hacer un diseño nuevo para una faja, poco probable. ¿Ya? Y digo poco probable es algo que usted trabaje en una compañía que diseña las fajas. Lo que es más, por mi experiencia le digo que los diseños ya vienen hechos de Estados Unidos. Ya vienen hechos de Alemania, de otro país. Porque tienen su staff ahí de diseñadores. Y usted lo que viene aquí es a ensamblar. Así es. Pero yo trabajo en Phelps, en Beats,
olvídese. Le viene el plano de afuera. Lo que sí va a hacer usted es que después de unos años yo necesito aumentar la producción y sí necesito evaluar cuánto más puedo dar en función de lo que tengo y qué modificaciones puedo hacer para mejorar. Porque eso no viene de allá, eso viene de aquí, de planta. Claro. Es decisiones de ustedes. Ahora sí, ¿me Subir, entienden? claro. Por eso era mi preocupación que ustedes entiendan el detalle del proceso de cálculo, porque eso es lo que van a utilizar. Usted no va a agarrar puro software y va a meter simplemente valores. Tiene que saber qué valores realmente conviene modificarlos y qué valores de repente no conviene modificarlos. ¿De acuerdo? Muy bien, ya hemos recuperado la perspectiva. Figura 6.11, entonces, ascenso con motor atrás. Figura 6.12, descenso con motor atrás. ¿Qué tal? Descenso con motor atrás, pero sin ser regenerativo. Igualito que el problema del 6.10, todavía no es regenerativo. Y eso significa que T1 sigue estando abajo. ¿Hay otro abajo? Tensión 1, en la 6.12, la tensión 1 sigue estando acá. Sí. Aquí, así, T1 acá y T2 arriba. Quiere decir que todavía jalo a la faja. ¿De acuerdo? Todavía tengo que jalar la faja. Vamos a la 6.13. 6.13 significa que ya es regenerativa y en ese momento se invierte. En la 6.13 ahora T1 está acá y T2 está aquí. ¿Sí o no? A ver bien la 6.13. Ya se puso invertida, Ahora ya es es- regenerativa, ahora tengo que aguantar la faja que no se me vaya, porque el sentido de la faja es este. Sí, sí, sí. Y con ser esta mayor la tensión que esta, estoy haciendo aguantarla, frenándola la faja. Si no el material me gana, ya me gana todo el material. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego de las 6.13 vienen los grandes arreglos, especialmente las fajas grandes. Las fajas grandes tienen normalmente estos arreglos. El 6.14, por ejemplo, para un sistema en subida, en la cual el motor ya no está ni en la cabeza ni en la cola, está en la parte intermedia. Y estos normalmente en subida, cuando el motor va en la parte intermedia, tienen tensor automático. La mayoría de los que tienen tensión arriba y en descenso tienen tensor automático. Observen las figuritas, estas de acá, ¿se dan cuenta dónde está ubicado el tensor automático? Ahí está en puntitos. ¿Se ve? El que está mirado para abajo, Sí, ¿verdad? lo importante es que se dé cuenta dónde está. Por ejemplo, cuando es sin regeneración en descenso, no usa tensor automático. Esto sería una locura. No usa. ¿Ya? Porque todavía tiene que jalar desde abajo. Igualito cuando sube con el motor atrás, fíjense, en la 6.11, que es subida con el motor en la cola, ¿no es cierto? En la 6.11 no usa tensor automático. ¿Por qué? Porque el lado tenso está abajo. Ah, ya. No conviene. O sea, solamente se va a aplicar cuando Solamente el motor está en el cuando medio. Exacto. Ya. En el medio, por ejemplo, utilizas ya tensor automático, ¿de acuerdo? Ahí están los distintos arreglos y las fórmulas que se utilizan para calcular. Y luego la 6.15 ya es un sistema en descenso sin regeneración. Todavía sin regeneración, la 6.15, motor abajo, intermedio, pero en bajada. ¿Ya? Todavía manejamos T1, T2 en el orden que lo vemos. Y finalmente la última, la 6.16, también motor en descenso, en bajada. Y curioso, este sí es regenerativo, pero observe bien, sí utiliza tensor automático y se ha invertido T1 y T2. Cada vez que vean esta figurita así, con esto entre comillitas así, entre puntitos, es la posibilidad. Digo posibilidad porque también si la faja es muy corta, vale la pena. Pero una faja más o menos como la que trabajamos ahorita, Largo. estamos a 1500 pies, que más o menos estamos hablando de 500 metros, medio kilómetro, ¿de acuerdo? Ya necesita tensor automático. ¿De acuerdo? Es
Solamente las muy pequeñas, o sea, 40 metros, 50 metros, no usan tensor automático. Son muy pequeñas. ¿En la 615 es regenerativo, ingeniero? La 615, Porque el T1 está arriba y el T2 está abajo. no, la 615 todavía no es regenerativa. Lo que pasa es que al estar abajo, estás dando una vuelta así. Ya date cuenta. No. Estás haciendo un bucle. Por eso tú ves un lado y el otro el lado tenso, pero Sí, sí, sigue sí. siendo el lado tenso, la parte, al ser un sistema motriz intermedio, todavía sigues jalando por abajo. Ah, como jala por abajo no se Claro, te estás jalando todavía el material, Ajá. porque no es regenerativo, sigues jalando. Claro. En cambio, en el otro tienes que frenar, en el 616, en el siguiente. ¿Listo? Ujú. Bien. Ya, entendido todo nuestro tremendo pastelote manual, ahora nos vamos a continuar nuestro problema. Este es uno sencillo, es de subida, o sea, estamos en este sistema. ¿Cierto o no? Solamente que nuestro sistema viene así y luego viene así. Como Un el- arreglo medio curioso, pero en el fondo es este. Algo así parecido a este. Sí, sí. Algo así. Como si fueran dos partes en la cual genero una curva para subir dos ángulos. Sí. Muy bien. Entonces, en ese sistema yo tengo este sistema de fórmulas. ¿Se ve? Ahora, ¿se entiende? Sí. Usted confirme, ahí está en su manual, este sistema de O fórmulas. sea, dependiendo de la ubicación del motor, aplico la fórmula necesaria. Exacto, dependiendo de cuál es el arreglo que tiene su faja, en lo que se refiere a los motores y de dónde y cómo se dirige, subida, bajada, dónde está el motor, tiene usted el arreglo para calcular. Ya. Muy bien. Figura 6.8a, evidentemente la más cercana. El mayor valor, tenemos dos posibilidades para T sub 2. T sub 0 más TB menos TYR. O T sub 2, C sub W, que ya lo hemos hallado hace un ratito, Ujú. polea desnuda o polea recubierta por TE. Bien, vamos a la primera. T sub 0 ya lo hallamos, la mínima tensión, 593.5. T sub B lo hemos calculado a la mitad del proyecto, cuando le decía H por W sub B. H por W sub B, o sea, lo que cuesta levantar la faja, alzar la faja como peso. Hay un gasto de energía, perfecto. Sumo esto y le resto TYR. La pregunta es, ¿quién es TYR? TYR, como dice en el manual, es bueno siempre tener el detalle ahí. A ver quién lo descubre rápido. En esta listita que aparece aquí, Ahí está. ¿ya? ¿Qué dice? TYR es No dice. ajá. ¿Sí? ¿Y qué fórmula tiene? Ah, ya. Esa es la Así es, 95. correcto. ¿Ve? 0.015, la longitud, solamente el peso de la faja, de W sub B, ¿cierto? Por K sub T. Sí. Todos esos valores ya los tiene usted. Solamente opera, multiplica y hasta acá. Lo que es más, si ven ustedes en el extracto que hicimos antes, miren, está ahí. En uno de estos talleres. Bien. Ahí está. Ya lo tiene hecho. Ya lo había calculado. Solamente que tiene que encontrarlo. Ahí está. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ya entendemos que tenemos el primer valor. T sub 2 sale este valor. Luego tengo T sub W por T sub B, o C sub W por D. Suponiendo, por ejemplo, una condición crítica, ¿qué sería? Polea cubierta. O sea que en realidad voy a utilizar una polea vulcanizada. Ya. Entonces, entre las dos que tenía, 3.60 y tantos y 3.38, la vulcanizada es más baja. Eso quiere decir que al final voy a hallar un T sub 2 probablemente bajo. Pero veamos qué sale. 0.38 por todo T sub B, que es 10.974.3, 4.155. ¿Cuál es mayor? 4000. 4.000. Este es el que yo elijo. El mayor valor de estos dos. ¿De acuerdo?
Ese es mi T sub 2. Entonces, dado este valor, elijo 4155 libras, y eso significa que ¿cuánto sería T sub 1? A ver, al toque. Tengo el test. ¿Más quién? Más el Esto sería. Ese es el total. ¿Por qué? Porque T sub B es igual a ¿qué cosa? la T1 menos T1 menos T2. Efectivamente, como ya tengo Sería T2, T suma excepcional. T sub equivalente, o sea, T equivalente, y sale un T1 pues descomunal. ¿Cuántos kilogramos fuerza o toneladas tiene que tirar? 10.934. ¿Se da cuenta? restar. Ahora ya Claro, estamos pues, con 14, porque casi tiene T1. 15.000. Ahí tú tienes 15.000 el libras. TE. ¿Se imagina la tremenda tensión para jalar el motor? Para esta, y esta es una bajita corta. Esta es la chiquita. Por eso los proyectos que le he visto en las fotografías se habrán dado cuenta que hay sistemas Sí. motrices en ambos lados para menos tirar la C2. faja. Y hay otros que no solamente tienen el tándem, por ejemplo, que hemos visto, Espera, más. que tiene 2 poleas, tiene hasta 4 motores, Más de 2. Ya 15.000. sino que ya no hay espacio donde 15.089. meter esos motores. Son ¿Pues tan no? grandes que Sí. ¿Sí, no? necesita su espacio. Entonces, el giro de la polea sobre el otro, o sea, motor acá, tremenda bestialidad. Listo. 89. Entonces, lo que usted ha calculado, perfecto. 15.089 al sumar todo. Tensión de arranque, esto es referencial. Pero esto no está ahí, está en los manuales muy antiguos, pero solían pensar que el tensión de arranque es como una tensión de pico y que normalmente arrastraba esta fórmula. T sub E menos T sub N, nada más. Plum, y te colocaban esto de 2000. Luego decía T sub 1 de arranque, 2 veces tensión de faja, que es esto que hay ahí, más TM, otra vez vuelvo a sumar TM, más T2. Total, tensión de arranque 17.000. ¿Ya? Últimamente no se usa eso. Se usa normalmente solamente tensión máxima. No siempre T1 es la tensión máxima. Usted dirá, ¿pero por qué? Porque en los arreglos, por ejemplo, de subida, sí lo es. Porque el motor está arriba. Y no hay más que eso, por ejemplo. Pero en los arreglos, por ejemplo, que esté el motor acá abajo, o en los arreglos de bajada, la tensión máxima se registra en otro sitio. ¿Se da cuenta? No es necesariamente del lado del motor, puede estar en otro lugar. Y a veces hay que tener buen ojo para saber dónde se encuentra, y con ese calcula la faja. La faja ya tiene de por sí un factor de seguridad bastante alto para suplir la posibilidad de lo que se llama condiciones de arranque o condiciones de parada intempestiva, porque cuando hay parada intempestiva, ¿Los frenos en ya? bajada, sí, los frenos tienen que actuar. Se utilizan sistemas de frenos típicamente electromagnéticos. No, ¿Cómo es no, esto? O sea, utilizan, llaman ¿cómo se llama? El factor de Joule, corrientes de Joule. A medida que aumenta la velocidad, aumentan, ¿no es cierto?, las corrientes parásitas y hacen de freno, ¿ya? Tú reduces la velocidad y eso es cuestión, ¿cómo gobiernas esa velocidad? Con la frecuencia. Entonces son como dos bobinas, nada más, no hay contacto, ¿ah? Simplemente las bobinas comienzan a generar, aumenta la velocidad y se frena electromagnéticamente. Sí, es interesante el sistema, pero no es parada. Un sistema de esos no te para la bobina, solamente detiene la velocidad, o sea, regula la velocidad. ¿De acuerdo? Sí. Ese es el otro sistema que les decía para regular el freno. Es lo que se utiliza Pero cuando ya es el sistema de regenerativa. utilizar generador es muy bueno porque utilizo la energía. En cambio, el otro necesito energía para frenar. Es un problema, ¿no es cierto? Estoy gastando. Cuando en realidad yo debería aprovechar esa energía, pero estoy gastando. Bueno, ahí vamos. Hay sistemas regenerativos también, o sea, se utiliza la bobina, digamos, del generador para utilizar el sistema de freno de manera electromagnética. Buena, loco. O sea, a la vez que tú te mueves, ¿no es cierto? Mueves el generador y el generador regula el sistema de freno electromagnéticamente. Es lo que pasa cuando es regenerativa. Sí, para eso sí, ustedes muy buenos. Eso, por ejemplo, el control de eso lo regula un mecatrónico. Con frecuenciómetro. Porque debe tienen ser. ustedes que ver cuánto de energía se balancea entre la energía que suple la faja y la energía que necesitas para frenar. Balanza de cargas. Porque aquí también es una cuestión y tiene que ser controlada. Hay control.
¿De acuerdo? Es un control de feedback constante. Sí, lazo Lo que cerrado. es más, es inevitable. Usted sabe que ningún sistema puede dar más energía de lo que recibe. Sí. Por lo tanto, lo que va a hacer, el freno va a necesitar más energía, es meter la energía, pero lo bueno es que va a meter menos cantidad. ¿Por qué? Porque ya el generador le está ayudando. Entonces esos sistemas, por ejemplo, lo utilizan aquí en Matarani, porque son tuberías, son fajas tubulares en descenso. Todito es en descenso, hasta el muelle. Entonces hay que regular la velocidad, que no se te vaya con material y todo. Aunque la verdad que las pérdidas, según lo que estuve preguntando un poco, porque tienen frenos, son electromagnéticos, sí, pero parece que no utilizan mucha energía, no hay el sistema de feedback, no hay un generador. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las pérdidas por la tubería, un sistema tubular, no hemos hablado mucho del tema, pues que no nos da de repente el tiempo, tiene polines así, como un castillo, como si fuera un círculo de polines. Yeah. Cada cierto tramo, igualito que hemos visto acá, con 3, ahora imagínense 3 abajo y 3 arriba, para que forme el círculo y se cierre. Entonces, ¿cuánto de freno cree que tiene? Por lógica, el doble. Y necesito más energía. Ventajas, totalmente tubo cerrado, no hay pérdidas. Desventaja, faja muy grande y pérdidas altas. ¿Ya? Pérdidas de energía, no de material. Muy bien, seguimos entonces. Ya tenemos esta tensión de arranque, nos vamos ahora a hallar la potencia del motor. La potencia del motor es tensión equivalente por velocidad 33.000, así rapidito. Tensión equivalente en libras, velocidad en pies por minuto, ¿de acuerdo? Y este es tu factor de conversión. Podría variar este factor de conversión si yo en vez de velocidad le coloco N, RPMs. ¿De acuerdo? Sí, pues o sea, y tendría que ponerle el diámetro también por abajo, porque necesito saber a qué velocidad va, esa es la potencia. En nuestro caso, 10.934, velocidad 590, esta es la que habíamos fijado, ¿no es cierto? A veces utilizamos 600 solamente para buscar factores, pero bueno, multiplicando todo el sistema, tenemos 195,5 HP. No se asusten, la cosa no es tan grande. Sí es cierto, es un motor relativamente grande, pero no es pues tan grande como lo que usted ve, que son de 1000, 2000 HP para los motores de las grandes fajas, esas Overland, que transportan sí, 3 kilómetros, 4 kilómetros, necesitan 4 motores de estos, 5 motores. En el catálogo me dan la potencia final, la potencia Claro, del esta eje. es la potencia Del eje. necesaria, El eje. mínima, es potencia mínima. Claro, porque ahí Ahora, yo tengo que seleccionar un motor teniendo en cuenta que las su pérdidas potencia, y que la lógicamente, final sea 125.5. siempre tengo pérdidas que depende ya no he cuantificado. Ajá. Entonces, considerando eso, la potencia requerida, que es 195,5, si yo cambio la altura sobre el nivel del mar, podría tener una pérdida. Entonces, asumimos una eficiencia de 90% y tomamos un factor de seguridad de 25% adicionales. Entonces, y me sale, no sé, yo salgo al mercado a buscar este motor. No este motor, porque este es el nominal, ese es el de calculazo. Este es el motor ya considerando que voy a tener pérdidas y un factor de seguridad. Ahora ya salgo a buscar este. ¿Y hay motores con 90% de eficiencia? Sí. Especialmente los que son gearless. Eso está 95-97%. No hay fricción. Nada de fricción. Pero el gearless tiene un problema, creo que ya se los comenté. O sea, los campos electromagnéticos son tan altos y tan contundentes que si usted tiene una mínima falla en los recubrimientos de control, Ojalá. usted pierde el control de lo que está pasando. No tiene la menor idea de qué cosa está pasando ahí. Todos los sistemas de control, sensores, cables que gobiernan el orden de miliamperios para ver a qué velocidad va, si es que se presenta una ruptura, sistema de visión artificial, todito eso, están cerca, están en el campo, están al lado de estas máquinas. Ah, le ha causado interferencia. Lógico, Sí, causa sí, una sí. interferencia que se perdió. Sí. Ese es el problema. Usted tiene que estar recontra seguro que el apantallamiento que tiene es suficiente y también es seguro.
ha causado muchos problemas. Pregunten a ingeniería en Antapacá y en Trasbambas. Sí, pues el apantallamiento, o sea, ¿qué pasa? Tú haces un cableado, el cableado se equivoca, pues los monos colocan así en un momento y de repente tienen que estirar un poco más, regresan, otra vez vuelven a doblar en otro sector, esta parte que regresó se agrieta ligeramente, Sí, es que ¿ya? son muy Se sensibles. malogra la parte del apantallamiento, queda una ranurita abierta y comienza a aparecer así un ruido, una señal, que en el tiempo, por deterioro, porque pasa que la temperatura y las condiciones hacen que dilate, se encoja, dilate, en cuestión de unos cuantos años ya tienes un problema de señal. Y eso todavía porque debe ser corriente, ni siquiera ese voltaje Y para ver la así resolución. es, correcto. Ese campo es mejor para ustedes. Yo no discuto mucho ese campo, pero yo me entero nomás cuál ha sido la naturaleza del problema, pero de verdad que yo lo veo desde el punto de vista mecánico, Sí, se dan sí. cuenta. Cuando yo necesito el apoyo de alguien que sepa la parte de control, lo jalaría cualquiera de ustedes. Porque les explico qué es la faja, cuál es mi problema y usted me entiende. Lo llamo un electrónico y el pata no entiende la máquina. ¿Me entiende lo que es la parte de control? Sí, puede entender, pero no entiende la problemática de la máquina. Pero cómo interactúa. Así es. ¿Cómo me interpretas cómo funciona esto? O sea, eso no está en él. Al menos ustedes son la última camada de interpretar esto, la última camada, porque después ya no. Sus compañeros que vienen van a ser más electrónicos que mecánicos. Sí. ¿Ya? Bueno. Luego tenemos esto. Necesito seleccionar cuál es mi diámetro de faja. Esto ya es un poquito de selección, es cierto. Yo tengo ciertos límites para manejar algunas condiciones mínimas. Y lo primero que tengo que tener, por ejemplo, para el tema de la faja, es cuántas libras por pulgada necesito. Y esto significa que cuál es mi tensión máxima. Particularmente, como hemos visto que T1 puede ser realmente, y es en este caso de subida, la tensión máxima, 15.089 entre 30. Entonces yo tengo que buscar una faja que me dé esta condición básica. 503 libras por pulgada de ancho de faja. Eso es lo que tengo que buscar. Tengo dos tipos de fajas que puedo utilizar. Fajas de pliegues múltiples o fajas de pliegue reducido. ¿Quiénes son las de pliegues múltiples? Las que típicamente utilizan tejidos en distintos niveles. 1, 2, 3 pliegues. Lo que nos mostró acá. Así es. Lo que mostramos en la figurita, hay 3 pliegues igualitos. Ya, ese es pliegues múltiples. Cada pliegue tiene cierto tipo de resistencia, está normalizado hasta cierto grado, ¿ya? Y usted puede elegir ese tipo. Fajas relativamente baratas. Ahora, las de pliegue reducido sí tienen arreglos especiales. ¿Cómo es eso? Las de pliegue reducido tienen, por ejemplo, esta primera parte de acá arriba es de fibra con tejido natural. La segunda es un tejido especial, por ejemplo, en aramidas, una de ellas conocida, Kevlar. ¿De acuerdo? Echen una fibra de Kevlar. ¿Qué le otorga el Kevlar? Una tremenda resistencia de tracción. ¿Se dan cuenta? ¿Qué problema tiene el Kevlar? Que es un poco frágil. O sea, si el tejido, el tramado no es bueno, se comienza a fracturar. Pero como tienes aquí justo la tela que está con tela de mezcla de sintético con natural, que la pata resistente cubre. Como no son iguales, acá no puedo contar el número de fajas, porque ya el número de telas. No puedo contar porque son distintas. Entonces simplemente tengo un pliegue reducido de 500 algo, o en este caso yo buscaría, ahorita vamos a ver cómo lo hago, alrededor de 550 a 600 libras por pulgada. Pliegue reducido. Pliegue reducido significa, entre comillas, pliegue equivalente. Resistencia equivalente. O sea, ya no se hace usted problemas de qué cosa contiene. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Que en realidad usted tiene que buscar un fabricante que le ofrezca, primero, que cubra su necesidad de tensión, pero segundo, que le demuestre, y aquí es donde la mayoría, ya van a ver un poco el mundo de minería, es bien especial. Usted tiene amigos, y por eso que aquí se juntan en la feria de minería para conocerse entre ellos, tienen experiencias en distintas minas y conversan entre ellos. Oye, esta faja, los de Goodyear, ¿qué tal te fue?
¿Con cuánto trabajas pues, de tensión? Ah, con tanto. Escucha, yo estoy manejando el recubrimiento magnífico, hermano, me dice así. Pero ¿sabes qué pasa? Que me frega las pestañas a cada rato. ¿Pero con cuánto de barquillamiento estás trabajando? Con tanto. Conversa. Este no es un mundo cerrado. ¿Por qué? Porque si tú no ayudas al otro, el otro, o sea, la gente inclusive se traslada de minas, un día estás trabajando aquí, otro día estás trabajando en Las Bambas, estás en Anglo American, estás en otro sitio. ¿De acuerdo? ¿Qué tan cierto es que se comparten componentes o repuestos entre ellos? Muchas veces sucede eso, sí. A veces llega a convenios, lógicamente, estratégicos. Porque el repuesto demora demasiado Sí, y yo estoy exacto. inmediatamente. A veces el fabricante no te lo, pero yo lo tengo en stock y te lo doy. Sí, es cierto, especialmente en lo que es camiones y línea marina, así se da. Porque si bien es cierto, Ferreiros, que yo sepa ahorita, responde por Caterpillar en menos de 7 días, según ellos, no más de 7 días, perdón, te lo traen de Estados Unidos, a todo costo, sí, menos de 7 días. Ya, salvo que Estados Unidos no lo tenga, eso es un problema. Si peor y a la base central no la tiene, no tienes que ir a buscar en un almacén del mundo, en algún sitio habrá. Y a veces lo que sucede lo que tú dices. Por ejemplo, determinado tipo de uñas para un cargador no lo tiene, pues lo tiene nuestro colega que también tiene sus uñas ahí. Le pides, por favor, ¿no? Convenio, danos las uñas, yo te repongo en tal nivel de días. Si hay algún problema, o sea, por costo, por parada en la máquina, si ellos fallaron y las uñas están conmigo y ellos las necesitan, yo tengo un valor de reposición. O sea, tengo que pagarles. ¿Te tengo que pagar el Lo día? que, claro, pagarles en pesos. Sí, pero si no la necesitan, ¿te das cuenta? Este convenio hábil, se las has dado y tú en cuestión de 7 a 12 días o 15 días ya le repones las uñas. Nuevecitas. A él le conviene porque lo tuve en almacén sin uso y después te reponen unas nuevecitas. Vale, rentar. ¿Ah? ¿Es eso? Te doy algo viejito, me hace algo. Hay muchas cosas, mejor contamos así poco a poco qué cosas pueden darse, se dan. Pero lo importante es más que todo la información para decisión. Porque cuando tú decides algo, por ejemplo, a ti te presentan, quieres cambiar tus bombas de lodos. Ojo, son por ejemplo unas Gulfs que tienes, que más o menos el diámetro del impeller es alrededor de unos 2 metros de diámetro. Quiere decir que la voluta, estamos hablando hasta el techo, la voluta de la bomba, no es broma, ¿eh? Me gustaría mostrarle fotos, es ese vuelo, y es así de ancho la bomba. Entonces te pregunta, ¿quieres cambiar esa bomba? Sí, claro, esa bomba cuesta más o menos 250,000 a 500,000 dólares, medio millón de dólares, cada bomba. Entonces, ¿de quién te vas a valer si vale la pena o no? De otra persona. Comienzas a llamarlos, ¿no? ¿Quién experimentado? Porque le dices al fabricante o al que te quiere vender, ¿no? El representante, ¿quiénes están usando estas bombas? Teléfono, quiero referencia, quiero saber qué tal operan, que me dé registros, que me ofrezca una seguridad de que sí estamos trabajando bien. Por eso al final hay una mecha terrible en Mina también, que el hecho de que muchos de los representantes son capaces de regalarles viajes a Europa todo pagado para que alguien te recomiende bien. Estamos hablando de millones de dólares. Bueno, Chancay, pues que te paguen que 20,000 dólares por tu viajecito es nada, comparado con 2 millones de dólares. ¿Me entiendes? Es nada. Y se lo digo yo, he trabajado un buen tiempo también de representante. ¿Ah? O sea, si yo tenía que ofrecer algo, lo podía hacer. Pero lo mejor es ser honestos. O sea, qué es lo que pasa, qué es lo que tienes, cómo es la realidad. Pero yo he visto a grandes negocios también hacer maniobras. Y cuando se entera Mina que tú has recibido algo de esto, te votan. Porque tú no debes hacer eso. Que debes conversar, sí. Que de alguna manera tú puedes recibir tu buena, digamos, recompensa en el sentido de que se ha hecho un buen trabajo y hay un plus por mejoras dentro de la empresa, y la empresa de ventas también ofrece, digamos, a toda Mina algunas condiciones especiales. Porque transparente, exacto, porque tu trabajo, ese es tu trabajo, hombre, no para que te ganes una preventa. Tu trabajo es hacer buenas elecciones, tu trabajo es buen cálculo, tu trabajo es buena elección de proceso. Esa es tu chamba, para eso te han contratado. No para que te recibas por acá, por debajo. Sino,
Hasta podías comprar cualquier estupidez con tal que te regalen un Claro, día de la luna. claro. Claro. Y no es así. Ya, bien chicos, regresamos. Miren, uno de los problemas clásicos es este. ¿Se dan cuenta qué es lo que pasa acá? ¿El asentamiento de la faja con el peso? Sí, por eso les decía que la mayoría se queja de qué pasa, las pestañas. ¿Qué pasa? Que cuando la faja recorre vacía, esta se daña. Cuando está cargada, si no está bien sentada, siguen cargándose contra las pestañas. Entonces, Tenemos una faja demasiado gruesa, se alza. Es un problema. pero ni la temperatura lo dilata como para que... ¿No? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, en caso de pliegue reducido, cuáles serían nuestras condiciones. Nosotros en particular, ¿con cuánto estamos buscando? Por acá, ¿no es cierto? Sí. Esta sería la idea, rodillos de 20 pulgadas. 36 pulgadas deberíamos tener nosotros como ancho mínimo. Mire, ¿ah? Sí, para la tabla del SEMA, usted ya está fallando, porque hemos elegido ¿cuánto? 30 pulgadas, ¿se acuerdan? Sí. ¿Ya? Sin embargo, esta tabla ya se quemó. ¿Extrapolo? Estamos por acá, no necesitas extrapolar, amigo, ya estás quemado ya. Ya estás quemado porque está diciendo con rodillos de 20, 36, ya fuiste. Pero ¿qué pasa? Aquí mismo dice una cosa bien interesante, léase. Ah, exacto. Hay fabricantes que te ofrecen mejores condiciones, tendrías que conversar con ellos y ver qué condiciones realmente hacen que esta capacidad de resistencia en pliegue reducido, pucha, la puedes manejar hasta 30 pulgadas, mira, sí, delgadita tu faja, no pasa nada. Si no, pues, 30 pulgadas. Usted lo hizo con 30, pero podríamos... Claro, pero fue otra razón por la que pretendíamos subir. ¿Se acuerda que le dije, consideren la de 36? ¿Por qué? Porque puede aumentar producción. Sí, nos dijo ¿Ya? aumentarle... Pero no hablaba de capacidad resistiva. Ese es otro tema. Pero si hubiese considerado 36, ya no me hubiese salido 500, tal vez más. Quizás más, sí. Ya no Quizás sabes más. si Y de repente llegas a- también volaba. Claro, Así es. claro. De repente también volaba. Pero ojo, resistivamente quizás más, pero no mucho más, un poco más nada más. O sea que todavía estaba por acá. Porque realmente quien te da la carga son la geometría y la masa que transportas. Esos son los de mayor condición. No importa que tuvieras 30 o 36, ¿de acuerdo? Lo que más te cargaba son lo que estás cargando. Y eso no iba a cambiar. Hasta ahí seguíamos con lo mismo. Entonces, ahora se da cuenta, quiero que lo cuantifiquen. ¿Qué pasa cuando en Mina le pudiera pedir a usted qué elementos hacemos, qué es lo más económico para aumentar producción? Lo calculas, comienzas a hacer un recálculo de todo y después propones qué es lo más cómodo o lo más costoso para hacer este cambio. ¿Y se dan cuenta? Eso sí van a hacer ustedes, hombre. Eso sí se les va a pedir. No le van a pedir que diseñe de cero la faja, olvídese, no va a suceder. Y digo poco probable, ya, poco probable. Porque de repente alguien de ustedes aquí trabaja en Goodyear y ya pues se va a Estados Unidos y está justo en la fábrica de fajas. Una maravilla, el hombre ni se imaginaba el mono que iba a trabajar ahí. Pero ahí está. ¿Ya? Entonces, la idea es que lo más probable es que usted sí haga modificaciones. Es lo más probable. Desde el punto de vista, miren, energético, estructural, inclusive hasta de sistema. Son varias modificaciones que puede hacer. Puede ser estructural, cambio el abarquillamiento, con eso ya mejoré. Sí. ¿Se dan cuenta? Boto los polines, cargando y rehago la mayor parte de los polines de carga, porque los de retorno siguen siendo los mismos, y mejoré la capacidad. ¿Me entienden? Mejoré la capacidad, tengo una buena faja, calculé que la resistencia de la faja era, imaginemos que hubiéramos utilizado de 36. Para aumentar la producción, usted dice aumento nada más. No, también la otra posibilidad es simplemente mejorar el abarquillamiento. O el motor, No, mismo motor, mejora el abarquillamiento, mejora la sección. Claro, necesito, el motor también tiene que tener su arresto, es cierto. Paridad, necesito un poco más. Muy bien, tenemos ahí entonces esa posibilidad. Por otro lado, necesito también saber qué tipo de faja viene. Aquí normalmente es una graduación muy superficial que tiene la RMA.
que es la Rubber Manufacturing Association, o sea, los fabricantes de la mayoría de fajas que hacen en Estados Unidos. Es una sociedad. Estados Unidos ya saben que se maneja por sociedades, no se maneja estrictamente por normas. Las sociedades imponen ciertas reglas a todo el mundo y ahí están las divisiones. Grado 1, grado 2, resistentes a aceites, generalmente los neoprenos, resistencias a aceites N, que son de origen natural, y resistencia media a aceites, ciertos tipos de fajas. Muy bien. Tipo de faja, problemas utilizaremos en este pliegue múltiple. ¿Qué pasa si utilizo pliegue múltiple? Hay unas reglitas que están en estas tablas, 7.2, 7.4 y 7.9 para pliegue múltiple. ¿Qué dice esto? Por ejemplo, para pliegue múltiple no solamente tengo esa división entre cuál es el número, o mejor dicho, la capacidad resistiva por pulgada, sí la necesito, pero simultáneamente tengo que elegir ahora una faja con un número de pliegues específico, que normalmente son de este tipo de fibra que les cuento y que tienen ciertos valores de resistencia. Ahí lo tenemos. ¿Ya? Pliegue múltiple, por ejemplo, 70. Capacidad en empalme mecánico, ¿ya? 55 libras por pulgada por pliegue. Por pliegue. No nominal, 70 pulgadas por pulgada, pues que haya 70 libras por pulgada por pliegue. O sea, si tiene 3 pliegues sujetados. Claro, si tengo, por ejemplo, ¿cuánto sería mi capacidad para la faja de 30 pulgadas y 3 pliegues? 210 por 3, 630. Esa es mi capacidad ahorita, con 3 pliegues. ¿Qué tal? ¿Ya? Pero no siempre funciona, fíjense, esta es mi necesidad ahorita. Necesito 7.2 pliegues, 8 pliegues. ¿Por qué? Porque 503 libras por pulgada y 70 libras por pulgada por pliegue, divido esto y necesito 7.2 en este caso. Estoy calculando la cantidad de pliegues que tiene la paja en todo caso, y eso lo miro en las tablas de fabricante. Claro. ¿Y eso siempre es lo que tengo que tener en cuenta o puedo hacer otro cálculo para tener en cuenta o consideración? No, es que el cálculo está básicamente centrado en el hecho de que usted tiene que tener, ¿qué le digo? Tablas dependiendo del fabricante. El número de pliegues se regula específicamente la capacidad. Esto de alguna manera es lo que dice SEMA, estamos hablando del año 2000, 2004, 2005, ¿ya? Ahora, por ejemplo, ha mejorado materiales, probablemente esto ya no se cumple. Por eso yo prefiero, en fajas, le estoy comentando más o menos cómo es el proceso de cálculo. No le estoy diciendo que esto sea una ley, quiero que lo tomen así. Porque ¿qué pasa? A la larga lo que nosotros vamos a tener que seleccionar es un fabricante. Sí, sí. O sea, Esa es la verdad. no... No tengo el fabricante, ¿qué faja están usando hasta ahorita? Estas cuánto tiempo están cargando, cuánto duran. Dicen a veces malo conocido, que bueno por conocer. Así es. Ya sabes cuánto resiste, ya sabes que pides este tipo de faja y qué condiciones vienen. Así es, ¿ya? Bien, entonces este proceso, como ven ustedes, tiene ahí dos maneras de verse. Primero, una es cumplir cierta tabla, 7.4, en la cual el máximo número de pliegues viene dependiendo de cuál es el ancho de faja y el abarquillamiento. Si no cumple, tengo que volver a elegir otro tipo de pliegue. MP90, pliegue múltiple 90. Son un poquito más robustas, ¿ya? Divido 5.8 pliegues, que para los efectos es 6, ¿de acuerdo? Regreso a la tabla, tampoco cumple. Tengo que pasar a la siguiente, a MP120. Es un sistema de pliegues más resistente todavía. Entonces, 500, 120, 4.2, 5 pliegues, MP120, voy a la tabla, máximo 5 pliegues, sí cumple. Problema de una faja tan gruesa como esta, con 5 pliegues, ¿cuál es? Que se levanta. Ah, claro, claro. ¿Ya? Se levanta. Entonces, ¿qué hace con esto? Normalmente tenemos también que cumplir otras condiciones de pliegues mínimos de soporte de carga. Esto está vertical, este es 120, 155, 195 por si acaso. ¿Ya? Densidad. Estas son densidades del material. Y aquí le dice el número de pliegues mínimos. Si todas estas tablas que le he puesto ahí, la 7.2, la 7.4 y la 7.6, se cumplen, ¿de acuerdo? Usted no tiene ningún problema y la faja la funciona.
¿ya? Pero estos problemas de las pestañas, por ejemplo, estos problemas que están en el recubrimiento, es un tema que no es tan fácil de cuantificar. Estas normas no pueden abarcar eso porque no voy a meter en un saco común a todos los fabricantes, ¿entiendes? Entonces ahí tenemos una dificultad. Bien, se habrán dado cuenta que en la faja que les mostré hay una que era más blandita, la suave de pliegue múltiple, y la otra que tenía la fibra que era más grueso arriba y más delgadito abajo. A ver, doblela. No, se podía. ¿Se dan cuenta? Y casi las dos eran del mismo ancho, Sí. solamente que son de distinto material y una distinta cobertura. Entonces se da cuenta que cada una se comporta de manera distinta. Bien, chicos, hasta aquí llega todo este. Solamente voy a preguntar en lo que se refiere al examen hasta las tensiones. ¿Ya? Potencia final. Esto de selección de faja solamente lo pregunto como teoría. ¿De acuerdo? Entonces, Anímese, no voy a jalar. Ay, genial. Espera. Somos pocos, ingeniero. Ahora sí me